Aunque ahora mismo y estando en un parque solitario, Souta Ishikawa ahí estaba, colgado sobre una barra mientras hacía un par de dominadas. Su espalda se marcaba al igual que sus hombros, tenía una expresión mayormente centrada aunque en su espalda llevaba algo de peso extra, su expresión era más relajada, siendo que observaba lo temprano de la mañana, los pájaros cantantes y por otro lado su expresión más centrada, rompió su récord personal mientras sonreía un poco. Ah, no hay peleas, no hay delincuentes extraños acosándome y tampoco hay maestros. Souta comenzó a estirarse un poco, estaba reconectando con lo que solía hacer, una expresión de paz cruzaba su rostro observando el cielo azul. Pero por otro lado en la academia, justamente en la azotea, ese bastardo de Ishikawa, ¿cómo carajos lleva más de un mes escapando de nosotros? Ukita golpeó el tanque de la escuela claramente rompiéndose en el proceso, tenía clara rabia dirigida hacia aquel chico que era considerado el mayor inadaptado social de la escuela. Deberías tranquilizarte, Ukita. Takeda por otro lado disfrutaba del lugar, tenía una expresión relajada mientras observaba también al cielo azul, acostado y disfrutando del viento. Ese bastardo de Ishikawa tiene un gran gusto por esconderse aquí, Takeda admitió viendo la vista, sintiendo el ambiente aunque Ukita volvió a desesperarse. Hey, puedes mostrar algo de preocupación. Nuestra posición en Ragnarok peligra, si seguimos así no haremos más que manchar la reputación de Ragnarok. Takeda comenzó a bostezar. Deja de ser tan molesta, Ukita, como sea, tengo un plan. Ah, ¿cómo que un plan? Sí, se llama estrategia, en inglés, Impossible Mission. Ah, no, creo que así no era. Takeda solo se puso de pie, observando a toda la escuela, mientras que por el otro lado en el parque, Souta observaba el cielo azul con una expresión pensativa. Dos caminos que inevitablemente se iban a cruzar tarde o temprano. Aunque poco después, ¿por qué debo hacer esto? Souta preguntó, tenía sus guantes de Muay Thai mientras observaba a Miu, ella estaba delante suya con su ropa de práctica de artes marciales. Porque, si Apachai entrena contigo es probable que mueras. Apachai le respondió al instante y Sakaki siguió. La diferencia de habilidad entre nosotros es tan grande que ni siquiera podría servir de práctica para ti, así que por eso Miu es la mejor rival para ti. Souta observó hacia adelante, bajó sus manos y negó. No, pasaré por esta ocasión. Souta dijo eso con su expresión aburrida. Oye, ¿acaso crees en todo eso de no querer golpear mujeres? Sakaki lo señaló con su dedo tras eso. Supongo que sí, no me siento cómodo con esta idea, aunque ella sea más fuerte que yo. Souta dijo eso, con su clásico tono, Miu inclinó su cabeza al verlo. Souta, si sigues así, Souta negó. Simplemente no es algo con lo que esté cómodo, aunque a su mente vino la escena de cuando practicó con Shigure. Ahí el miedo le ganó a su moral y acabó reaccionando. Supongo que si Miu me presiona igual terminaré reaccionando, de hecho ¿por qué tengo que hacer esto? Creo que es de las pocas veces donde no estoy cómodo con un entrenamiento, pero, no tengo que estar cómodo, ¿cierto? Ese es un pensamiento erróneo, ¿no es así? Souta veía a sus guantes al pensar en eso, sin embargo, lo siento, Souta, Miu se movió hacia adelante, le conectó una patada que Souta recibió en todo el rostro, retrocedió varios pasos debido al impacto, siendo que el venerable observó todo. Escucha, Souta, posees un corazón endeble. Miu comenzó a moverse, la mirada del chico apenas podía seguirla siendo que sus primeros reflejos fueron alzar sus dos brazos bloqueando un puñetazo. Sin embargo, esa amabilidad se pierde totalmente cuando le faltas el respeto a tu compañero al no atacar. Miu volvió a moverse mientras Souta alzaba sus brazos una vez más, evitó otro impacto apenas mientras retrocedía ante la fuerza de Miu, mordió su labio inferior sintiendo como hematomas ya se formaron en sus antebrazos. Después de todo, el único objetivo de tu compañero es ayudarte a mejorar. Souta retrocedió una última vez, viendo a sus antebrazos, oyó esas palabras, pero, solo sacudió la cabeza, eligió guardar silencio. Realmente no tenía nada que decir. Y un rato después, Souta estaba en el suelo guardando silencio, respiraba de forma lenta mientras pensaba, ¿cómo supuse? Ni siquiera pude rozarla, una risa apareció en su rostro después de todo, ahora solo le quedaba esperar, aunque al día siguiente caminando entre pasillos de la academia, Souta se percató de algo, casi a la vez mientras ambos parpadeaban a la vez se estaban observando, Takeda miraba a Souta desde el otro edificio de la escuela e Ishikawa también lo observaba desde su edificio. ¿Debo de esconderme? Souta pensó, pero solo alzó su mano y siguió con su camino.
Takeda, que sorprendentemente estaba solo, vio su silueta alejarse, lo reconocería tras oír lo que le han contado sobre él, parpadeó varias veces viendo su silueta desaparecer en el otro edificio. Debo de ir tras él. No, no lo creo, de todos modos, esa mirada es más apagada de lo que escuché de Koga. Takeda solo hizo su mano a un lado y también le dio la espalda, siguiendo su camino. Souta caminaba a través de los pasillos, llegando a unas escaleras, bostezó en ellas hasta que alguien apareció. Aquí estás, Souta. Nijima apareció intentando atraparlo, pero Souta dio 2 pasos a la derecha dejando al alien chocar contra la pared. Tú, ¿por qué no estás escondido en el cobertizo? Quise caminar un poco. Entonces no eres tan cobarde como llegué a suponer, eso me hace muy feliz, mi mejor amigo. Al verlo con esa expresión y ese tono, Souta arrugó sus cejas. Pero como sea, te traje más información. Mientras Souta comenzaba a escucharlo, en el salón de primero Oye, Matsuda, ¿será que podremos enseñar a Ishikawa para acercarnos a Miu? No, no lo creo, Ishikawa no es el típico que hablaría con nosotros. Pero no tiene amigos, no debe ser muy difícil engañarlo, además, los rumores dicen que suele reunirse en la azotea, mientras ambos estaban murmurando alguien llegó. Oh, así que son los mejores amigos de Souta y Ishikawa, ¿podrían acompañarme? Ukita había llegado, mirándolos a ambos con su sonrisa, Matsuda y Motoama retrocedieron un paso, sin embargo no fue suficiente. Aunque poco después llegó la clase de inglés, Souta sujetó su libro, puntos suspensivos aparecieron al ver una nota escrita en ella, tenemos a tus 2 amigos, estamos pensando en matarlos, si los quieres de regreso debes subir a la azotea ahora mismo, el chico observó a sus alrededores. Miu seguía en su lugar, Izumi estaba en su respectiva clase y el club de jardinería permanecía intacto, Nijima había sido visto hace poco y no se dejaría atrapar tan fácilmente, sin embargo, había 2 lugares vacíos en su aula. Oh, Matsuda y Motoama no están en clase, ¿acaso se fueron a casa sin avisar? La maestra de inglés dijo eso, Souta tomó un respiro en su lugar recordando al dúo pervertido, ellos no son precisamente mis amigos, pero, metieron a 2 personas que no tenían nada que ver en este asunto, Souta soltó una risa amarga. Ya veo, por eso Takeda no me persiguió pese a encontrarnos, qué situación tan problemática, Souta se rascó la nuca, pero claro, tenía una única respuesta. Ir a la azotea. Aunque en la azotea, Takeda y Ukita tenían a Matsuda y Motoama amarrados. Oye, Takeda, aún no ha llegado, ¿estás seguro de que va a venir? Peleó con Daimonji en 2 ocasiones por una chica llamada Izumi, se metió en pleitos por un club abandonado como lo es el de jardinería, sus antecedentes hablan por él. Hablando con calma dijo eso, crujiendo su cuello. Ukita solo observó la calma de Takeda, era extraño, aunque ahora bien, Matsuda y Motoama los vieron a los 2. Oye, diles, Matsuda. El chico de lentes dijo eso con aura depresiva a su alrededor. El pelón solo pudo tener lágrimas cómicas en sus ojos antes de decir, sí, sobre eso, nosotros no somos sus amigos. Ah, ¿qué acabas de decir? Ukita molestó o alzó por su camiseta. Es la verdad, él era un inadaptado social de quien nos solíamos burlar, es probable que ni siquiera sepa nuestros nombres. Comenzando a ser sacudido, Matsuda solo podía decir eso. Matsuda fue lanzado al suelo con fuerza por Ukita el lanzador, su cuerpo se estampó con fuerza rebotando varias veces. Ey, deja de lanzarlos, quizá puedan morir. Estoy harto de tus métodos, Takeda. El chico boxeador no respondió, se seguía manteniendo calmado mientras algo se escuchaba, pasos se acercaban. Ambos dirigieron su vista hacia la puerta, un chico de sudadera negra había aparecido en ella. Souta Ishikawa. ¿Podrían dejarlos ir? Hablando con su clásico tono, Souta los observó. Oh, tardaste un poco más de lo que creí, Takeda hablaba, viendo a Souta quien se quitaba su sudadera. Pero, ¿llegas y nos pides soltarlos? ¿Conoces mi respuesta, no es así? Souta solo pudo suspirar, se quitó la sudadera en su totalidad para dejarla en el suelo. Creo que sí, aunque debía intentarlo. Los seres humanos por naturaleza quieren hacer el bien, Souta, pero, ese es el tipo de gente que siempre pierde. La mirada de Takeda pasó a ser grave observando a Souta. Ukita soltó a Matsuda con fuerza, siendo que se acercó a Souta. Por fin apareces, todo un mes que perdimos por tu culpa, Ishikawa. Matsuda y Motoama salieron corriendo. Tenemos la orden de llevarte ante Kisara, pero eso ya no es suficiente para mí. Cuando estaba por tomar a Souta de su camiseta, el chico giró sobre su pierna delantera, cambiando su dirección.
Ukita lo siguió e intentó atraparlo, pero la pierna trasera de Souta se movía a lo largo del tejado. ¿Tú, cómo puedes huir así? Ukita tenía un estilo que Souta no conocía pero había escuchado, necesitaba tomarte para lanzarte al suelo. Si no dejaba que lo tocara, su estilo no servía. Takeda, viendo los movimientos de Souta, reconoció ese juego de pies, soltó una risa mientras señalaba a Ukita. Ja, bien hecho, Ishikawa, ese es un buen juego de pies, mira que burlar así a Ukita. El fuerte de lentes se sonrojó por la ira debida a eso, viendo a Souta quien se estiraba. Tú, maldito imbécil, tuve suficiente de ti, Ishikawa. Ukita con ira se lanzó hacia Souta, el chico vio eso y reconoció esa postura. Este hombre era mucho más pequeño que Apachai, entonces, cuando lo tuvo en la delantera las manos de Souta fueron a la nuca de Ukita, alzó su rodilla sin contenerse dando un gran rodillazo que le rompió los lentes y sangre salió de su nariz, Ukita cayó al suelo tras eso. Souta parpadeó varias veces viendo eso, la había roto la nariz. Oye, perdón, te quería evitar por la derecha, pero fue un reflejo de mi maestro de Muay Thai, Souta observó al inconsciente Ukita mientras decía eso. Oh, así que también sabes algo de Muay Thai, ya veo, bien, esto es digno de ser una batalla final, Ishikawa. Takeda se llevó una mano al bolsillo, sacando algo, Souta inclinó la cabeza con curiosidad, mientras observaba una tiza. Takeda comenzó a trazar el sueño, hablando, dado que noqueaste a Ukita no puedo dejarte ir tan a la ligera, Ishikawa, un reloj y una tiza, Takeda seguía trazando el suelo mientras Souta lo observaba. Dado que tienes ese juego de pies puedo intuir que conoces las reglas, ¿no es así? Souta inclinó la cabeza, viendo bien, un cuadrado en el suelo. Menos 3 minutos por asalto y 1 minuto de descanso entre cada uno, exacto, Ishikawa. Takeda lanzó la tiza al aire, rompiéndola en un instante con su poderosa derecha. Pero, un juego de pies como ese no te servirá contra mí, soy un exboxeador, ¿sabes? Puedo acabar contigo usando solo mi derecha. Souta genuinamente vio la situación. Era tan extraña. Este hombre desconocido quería pelear con él en un cuadrilátero improvisado, alardeaba de su poderosa derecha y quería seguir las reglas del boxeo. Una pequeña vena competitiva salió en la frente de Souta. Ey, eres de peso ligero, yo soy peso medio, ¿estás seguro de esto? Takeda observó la postura de Souta, esa guardia, el PE Cabor. Creo que tienes un complejo de peso súper pesado, pero no llegas a eso. Takeda dio pequeños saltos en su lugar tras ver eso. Curiosamente, era la primera vez que Souta peleaba contra un zurdo. Takeda comenzó a moverse, dando pequeños saltos en su lugar. Debes saberlo, combate a 10 rondas o el primero en conseguir un KO hacia el otro, puedes utilizar patadas o lo que quieras, entonces, Takeda se acercó al reloj, le pegó con el pie dando inicio. Comienza. Souta solo pudo ver esta situación, era tan extraña, demasiado extraña. Estaba por pelear contra un antiguo boxeador de su preparatoria en un cuadrilátero informal con reglas informales. Puede que, en algún punto de su mente, habría disfrutado esto de ser una práctica más profesional, pero en este instante, Souta solo pudo alzar su guardia, manteniendo su vista hacia adelante. Takeda comenzó a moverse con gran velocidad, su pie derecho hacia adelante mientras Souta se percataba de algo, este hombre era sumamente rápido, su primer reflejo fue girar su cadera hacia el lado opuesto sin embargo, 1, 2, 3, había recibido 3 golpes, su guardia ortodoxa lo había hecho girar a la derecha donde Takeda lo esperaba, el boxeador sonrió ante eso. Oh, ¿jamás enfrentaste a un zurdo? Souta retrocedió un paso. El primer golpe sin duda Takeda lo había ganado, acomodó su mandíbula mientras su expresión cambiaba. Por primera vez no estaba sobreanalizando una pelea. La debilidad de todo boxeador era clara, él lo sabía bien, una patada baja, atacar a la zona desprotegida donde su deporte de contacto más los dejaba desprotegidos. De hecho, Apachai le había enseñado la forma correcta de lanzar una patada baja. Además de que Souta también las había recibido a lo largo de sus entrenamientos antes de entrar en el dojo cuando entrenaba con su primo, pero ahora y en este instante, no quiero usarla. Su expresión cambió por completo, había tomado su elección. Souta volvió a acomodar su mandíbula mirando a Takeda, quien lo observaba. ¿Ya lo notaste, Ishikawa? La diferencia entre tu boxeo que ni siquiera llega a amateur contra el mío. Takeda dio una verdad como sentencia, no había duda. Takeda como peleador era superior a Souta. Esa derecha es muy fuerte y veloz, pero no es suficiente para noquearme. Souta tenía una pequeña sonrisa extrañamente.
Takeda volvió hacia adelante tras oír esas palabras, su ceño se frunció y avanzó con el pie izquierdo. Souta siguió su juego de pies con la mirada mientras giraba sobre sí mismo usando su pie izquierdo. Takeda volvió a lanzar un jab. Souta no tenía la suficiente velocidad para esquivarlo, pero lo vio. El momento donde Takeda estiraba su brazo, si lo atrapaba ahora podría tirarlo al suelo. No. Souta sacudió la cabeza y recibió 3 impactos en un instante en la frente. Sin embargo, Takeda tuvo que retirar su puño y guardar distancia. Sacudió su mano derecha soltando una risa amarga. ¿De verdad bloqueaste con tu frente? Bastardo, eso me dolió mucho. Los nudillos de Takeda habían recibido daño tras golpear la frente de Souta. El chico respiraba lentamente. Hasta este momento había permanecido con su mirada puesta en él. Si sigo pensando solo recibiré mayor castigo. Por hoy, lo siento, maestros, pero Souta clavó sus pies en el suelo. En ese momento era todo lo que importaba. La sensación de estar en el presente sin pensar en nada más. Lo que había vuelto a sentir gracias a Shigure. En este instante, Ishikawa afirmó su postura. Y una vez más, Takeda volvió a desaparecer de delante, comenzó a moverse con su juego de pies. Mientras llegaba por la derecha de Souta, el chico repitió lo de antes girando sobre su izquierda, inclinando su postura hacia el lado opuesto. La derecha de Takeda lo rozó, cortando su mejilla, pero dio un paso hacia adelante, cerrando distancias. Ambos tenían alturas similares, la envergadura de Takeda era algo mayor a la de Souta, por eso peleaba con rapidez y agilidad. Souta en cambio cerró esa distancia, preparó su puño y gancho de izquierda. Takeda logró evitarlo siendo que Souta golpeó el aire, aunque el puño lo rozó. Ese golpe tenía un gran poder ofensivo. ¿No se supone que este chico peleaba usando karate? Takeda guardó su distancia viendo a Souta, quien cargó de por primera vez hacia él. Izquierda, Takeda lo evitó yendo por debajo, intentó dar un upper con su derecha pero Souta alcanzó a retroceder. El chico ahora intentó lanzar una derecha, siendo que Takeda tuvo que volver a retroceder. Si sigue moviéndose así se quedará sin energías. Takeda veía los movimientos de Souta, que había pasado a la ofensiva. Sus golpes no eran eficaces contra un boxeo como el de Takeda, pero la presión que ejercía sobre él lo incomodaba. Hey, Ishikawa, ¿te estás burlando de mí? Takeda le recriminó pero Souta no respondió. Volvió a cargar hacia adelante con su izquierda, su mirada centrada en él mientras Takeda tenía que guardar distancia. Entrar y salir, usualmente sería algo sencillo, pero cada golpe no hacía retroceder a Souta. Sus antebrazos ya tenían algunos hematomas y sin embargo siguió adelante. Souta lo alcanzó. El cuadrilátero era imaginario, pero Takeda no salía de él, fuera por reflejo o por lo que fuese. En su mente, me trajo hacia la esquina a propósito. Takeda solo pudo pensar eso antes de ver algo. El gancho de izquierda, intentó inclinarse para reducir el daño y bajar el antebrazo pero, el golpe de Souta lo alcanzó, lo elevó unos centímetros del suelo mientras el aire salía de sus pulmones. La diferencia de peso se hizo presente en un instante. Mientras Takeda se daba cuenta de algo, la fuerza de Ishikawa era superior a la que aparentaba. Cuando el chico quería lanzar una derecha la campana sonó. Souta le dio la espalda y quiso caminar a la esquina contraria. Sin embargo, sus pasos perdieron fuerza. Takeda observó eso. El daño acumulado de Ishikawa claramente había tenido efecto. Una sonrisa amarga apareció en el castaño dándose cuenta también, él representa esa agilidad y velocidad en el boxeo. No sé cuántos golpes me conectó. Souta se sentó en su esquina, mirando a Takeda. Un minuto de descanso entre ambos. Ese golpe, ¿de dónde demonios aprendió tal técnica? Takeda de pie lo observaba, al chico sentado que también lo estaba mirando. La fuerza detrás de sus músculos era sorprendente, casi como si hubiera pasado por un entrenamiento infernal. Si Ishikawa le daba un golpe limpio en la mandíbula, puede que terminara la pelea en un instante. Pero ahí estaba, sentado delante suya, aunque tenía una expresión complicada. ¿Por qué me estás viendo así? Takeda le preguntó. En su minuto de descanso, Ishikawa lo señaló. Tú, no estás usando tu izquierda, ¿por qué? Un boxeador novato no tendría por qué saber eso. Souta inclinó su cabeza tras oír eso, pero solo pudo suspirar. Aunque Takeda lo observó. Era extraño, jodidamente extraño. Tus dos amigos de hace un rato, huyeron sin que pudieran agradecerte. ¿Por qué te arriesgas por alguien como ellos? ¿No merece la pena, no lo crees así? No lo sé, quizás no merecía la pena, pero que hayan envuelto a personas que no tienen relación conmigo en uno de mis problemas, por algún motivo me hizo querer subir. Takeda cerró sus ojos tras oír eso.
así que los rumores sobre que eras un marginado social eran reales. Bueno, cosas innecesarias como la amistad no son importantes, así no perderás nada, como ocurrió conmigo. Souta arrugó sus cejas tras oír eso, pero eligió escuchar. Sin sonar arrogante, pero, como boxeador novato era sin duda prometedor, consideraba que tenía a un fiel amigo con el que compartía mi arduo entrenamiento, quería llegar a la cima del boxeo, quería ser campeón nacional, llegar a la cima y escalar a lo más alto, a Quesita, aquel a quien consideraba como un hermano, como alguien con quien compartir el camino. El tono de Takeda cambió pero Souta no habló, lo dejó seguir. Un día me habló y me pidió ayuda, estaba rodeado por delincuentes y estaba desesperado, por eso acudió a mí. La realidad es que dudé si debería ayudarlo o no. Al día siguiente tenía un combate muy importante, ¿sabes? ¿Entiendes esa sensación? ¿No es así? No quería causar problemas a mi gimnasio, pero en ese momento la campana sonó, el tono de Takeda cambió y sonrió. Estábamos en medio de algo, ¿no es así, Ishikawa? Souta solo pudo alzar su guardia, con gran experiencia Takeda se lanzó hacia adelante, golpeando la guardia cerrada de Souta. Takeda intentó lanzar otro golpe, pero, su antebrazo se sintió lento, el anterior golpe de Souta lo había dormido durante más de un minuto, el chico castaño vio el retraso y plantó su pie derecho con fuerza en el suelo, cargó un gancho de derecha con gran fuerza, sin embargo, el golpe rozó a Takeda. Souta se dio cuenta de algo, calculé mal la distancia por el daño acumulado de antes, ninguno de los dos estaba a su 100%. Takeda lanzaba ahora golpes más lentos mientras Souta bloqueaba e intentaba esquivarlos, quería cerrar las distancias mientras Takeda las quería mantener. Souta avanzaba hacia adelante hablando en voz baja, tú, no podías dejarlo solo, ¿cierto? Takeda tuvo que retroceder cansado de Ishikawa, pero asintió. Sí, así es, creía que no podía dejarlo solo, que debía ayudarlo por sobre lo más importante para mí que era el boxeo. Takeda lanzó su jab, siendo bloqueado por Souta, el chico vio que perdió ritmo, mordió su labio inferior y volvió a cerrar distancias. Su puño izquierdo se apretó y volvió al mismo punto, gancho de izquierda, Takeda se hizo a un lado pero el pie derecho de Souta lo hizo frenarse un instante, un único instante, ¡bang! Un golpe limpio al hígado. El aire volvió a salir de los pulmones de Takeda, cayó sobre una de sus rodillas mientras veía a Ishikawa quien respiraba agitado. Tú, no podías ignorar a un amigo en problemas, sangre salía de los cortes de su rostro por los golpes de Takeda, respiraba lentamente y observó a Takeda. Tú eras un buen amigo, la expresión de Takeda cambió al oír eso, frunció el ceño mientras comenzaba a hablar, no creas que esto ha terminado, Ishikawa, tú debes saberlo bien, para nosotros en el mundo del boxeo las peleas callejeras están totalmente prohibidas. Takeda comenzó a ponerse de pie lentamente. Pero nada de eso me importó en ese momento, peleé por un amigo, lancé mi más fuerte golpe, lo que me hacía ganas las peleas, mi gancho de izquierda. Takeda logró ponerse de pie, sujetando su abdomen, recuperó el aire poco a poco mientras seguía mirando a Souta. Les ganamos a esos delincuentes, pero, no pude presentarme a mi combate al día siguiente, y a ninguno de los otros combates. Takeda apretó su puño derecho, observando a Souta. Mi carrera en el boxeo había terminado por completo, pero aquel hombre, Takeda soltó una sonrisa amarga, apretando su puño con ira. Siguió avanzando en el boxeo profesional, cuando quise saludarlo por la calle, simplemente pasó de largo y actuó como si yo no existiera. Takeda dejó de apretar su golpe y sonrió, mirando a Ishikawa. Una historia estúpida, ¿no lo crees? Souta solo negó. Pero, Takeda se lanzó hacia adelante. Por eso eres el tipo de persona al que más detesto, Ishikawa. Comenzó a lanzar derechas a Souta sin mirar nada más, algunos de ellos conectaron en su rostro pero Souta, alzó su guardia, decidió aceptarlo. En este instante la técnica había terminado. Takeda siguió lanzando golpes con sangre de Souta cayendo por el suelo, pero por el otro ante el primer impacto de Souta, sentía como el dolor se extendía por el cuerpo, su derecha lo alcanzó en el costado provocando que perdiera aire. Takeda retrocedió varios pasos, alcanzando la reja, Souta jadeaba y se limpió la sangre de los cortes. Esos dos por los que luchaste escaparon hace mucho, esto es completamente inútil. Souta solo pudo pensar y sentir al escuchar eso. Hasta ahora, Daimonji, Tsukuba y ese tipo de allá atrás, Ukita, solo he sentido que he peleado con delincuentes de tercera. Takeda parpadeó tras oír eso, cuando estaba por responder. Pero aquí, por un instante, olvidé que existía Ragnarok, no siento que esté peleando por nadie, creo que, somos dos hombres peleando por algo que aún no entendemos, o al menos esa es mi forma de verlo.
Souta solo pudo reír un poco, burlándose de su pensamiento. Diablos, qué pensamiento tan infantil. Souta solo pudo cerrar sus ojos momentáneamente, tomando un respiro. Ishikawa. Takeda volvió a lanzarse hacia adelante, su derecha lo elevó a un nivel más explosivo y veloz. Souta tenía su guardia en alto pero se daba cuenta de algo, está perdiendo técnica, ya no está pensando, sus golpes rápidos y explosivos impactaban en su antebrazo, era suficiente. Souta bajó su derecha y recibió un golpe en la mandíbula, sintió la cortada en sus labios pero bastaba, lanzó un upper definitorio de derecha. El golpe alcanzó a Takeda mientras lo elevaba del suelo, su cuerpo chocó contra la reja mientras esta temblaba siendo antigua y desgastada, Ishikawa se dio cuenta, la reja comenzó a desprenderse mientras Takeda no tenía suelo al que caer. El chico detuvo su mano, mientras el silencio crudo reinaba, el cuerpo de Takeda se balanceaba en el aire mientras Souta lo observaba, se estaba sujetando con su otra mano mientras veía a Takeda. Sube. Sin embargo, Takeda no tenía a qué aferrarse para impulsarse. Una vena apareció en la frente de Souta recuperando su personalidad de siempre mientras gritaba al cielo. ¡Puta madre! ¿Qué carajos estás gritando en esta situación, bastardo? Takeda respondió a Souta quien tenía sus dos brazos ocupados. Oye, apúrate en subir, ¿quieres? Souta observaba a Takeda, siendo que él le respondió, Ishikawa, tengo mi cuerpo adormecido por tu culpa. Mierda. Los dos curiosamente pese a la situación estaban discutiendo. Aunque por otro lado y observando la situación desde el edificio de primero, Miu se quedó de piedra. Hace más de una clase que Souta había desaparecido, la clase estaba por terminar y al ver por la ventana se percató. Quién sabe de qué manera o cómo ocurrió todo pero, ahora mismo Souta y Takeda colgaban desde lo alto del tercer piso. Su expresión fue shock, luego duda, luego preocupación, se levantó de la clase con una excusa convincente para una vez en el pasillo comenzar a saltar por la ventana con rapidez. ¿Por qué los edificios de esta escuela están tan separados? Miu solo pudo gritar eso. Ey, usa tu otro brazo. Souta le dijo con una vena en su frente. Takeda quien solo suspiró. La realidad es que, mi brazo izquierdo ya no se puede mover. Souta parpadeó varias veces al oír eso, ambos seguían colgando mientras la reja se desprendía poco a poco. Pero es algo que ya te había dicho, ¿no es así, Ishikawa? Tras ese incidente, la realidad es que no dejé el boxeo por elección, es que jamás pude retomarlo, Takeda solo pudo cerrar sus ojos tras decir eso, suspiró por un instante antes de sonreír con amargura. Ahora bien, Ishikawa, ¿qué harás? Debes soltarme para salvarte, después de todo, si sacrificas tu cuerpo por el bien de lo demás solo tendrá remordimientos, aunque mientras eso ocurría, Miu seguía corriendo a través de los pasillos, con rapidez, los profesores que jamás aparecían justamente llegaron de la nada para regañarla. Miu terminó perdiendo unos segundos antes de escapar con rapidez saltando por la ventana y caminando por el pasillo en medio de los edificios. Ey, ya es suficiente. Debes soltarme, Takeda hablaba mientras Souta mordía su labio inferior, comenzó a flexionar su bíceps. Ya has hecho suficiente, Ishikawa, en esta situación no puedes ayudarme. Souta seguía mordiendo su labio. Tú no tienes la suficiente fuerza para alzarme, Ishikawa. Una vena apareció en la frente del castaño para responder. Cállate de una vez, estoy intentando pensar en qué hacer. ¿Tú, por qué no me sueltas? Takeda lo cuestionó una vez más pero Souta volvió a girar de su bíceps. ¿Por qué no podría vivir tranquilo sabiendo que dejé morir a alguien? Necesito otro motivo. Ante esa respuesta tan básica, Takeda no supo qué responder. Esa misma respuesta, fue la misma que dio tiempo atrás. Ishikawa, eres un grandísimo estúpido. ¿Qué mierda dijiste? Souta con molestia comenzó a tirar. Su brazo entero se alzó mientras comenzaba a tirar, lo estaba logrando. Tú y yo, no somos enemigos. Pero tampoco somos amigos. Souta estaba hablando sin saber el verdadero motivo, el entrenamiento del dojo estaba dando resultados, logró poner a Takeda en la azotea una vez más mientras reía, todos tus golpes. Ishikawa solo pudo reír un poco mientras caía hacia adelante, estaba en el borde de la azotea y cuando estaba por caer, Ishikawa. Alguien había llegado y detenido su caída, Souta se giró viendo a Ukita. Eres un bastardo muy gritón, Ishikawa, Ukita dijo eso, ahora yendo a donde Takeda que observaba la situación. Ey, me duermo por unos momentos y los encuentro en una situación así, ¿qué demonios estaban haciendo? Ukita fue a un lado de Takeda al decir eso. ¿Estás preocupado?
No lo estoy, imbécil, pero no puedo dejar que mi compañero pierda la vida. Ukita admitió finalmente, mirando a Takeda. Souta los observó, soltando una risa. Ustedes son idiotas muy complicados. ¿Qué dijiste, Ishikawa? Pese a ser noqueado desde el principio, Ukita observó a Souta. ¿Todavía tienes espíritu de lucha? Por supuesto. Ukita y Souta volvían a verse el uno al otro. Hey, todos estamos heridos, no creo que sea el momento de pelear, estamos en esta situación por tu culpa. Sorprendentemente sincronizados Ukita e Ishikawa le respondieron mientras el ambiente se volvía a llenar de espíritu de batalla. Aunque abriendo la puerta que daba a la azotea, viendo la situación, Miu observó. Souta sujetado de la camiseta por Ukita, una vena en su frente y sangre en sus labios, por otro lado Takeda en medio de los dos. Souta, ya voy a ayudarte. Fue así como bajó en la azotea. Ukita y Takeda recibieron una lección por parte de Miu. Aunque poco después, los tres chicos estaban en la clínica del maestro Akisame. Mi querido discípulo Souta, ¿puedes explicarme qué ocurrió? El hombre sabio con su oni relajado habló. Souta estaba ayudando a Ukita y Takeda tras la paliza que Miu les dio. Esa chica es la más aterradora que jamás he conocido, eres muy afortunado, Ishikawa, ambos dijeron eso viendo a Souta quien parpadeaba y a una Miu apenada viendo a la puerta. Fue un reflejo, aunque poco después, muy bien, con esto es suficiente para ambos, Souta y el chico del judo están bien. Ahora el problema es, el chico boxeador. No, yo estoy bien, estoy acostumbrado a estas heridas, Takeda negó con su mano a Akisame, quien negó. No, hablo de tu herida más antigua, la parálisis de tu brazo izquierdo. ¿Tú, cómo lo sabes? Soy un profesional, muchacho, mostrando su gran maestría y profesionalismo, Akisame logró algo impensable, tocando los puntos específicos a lo largo de la espalda de Takeda, su columna y su brazo, ¿qué? Takeda quedó sorprendido, su brazo izquierdo había recuperado movilidad. La persona que trató contigo fue un auténtico payaso, solo pudo arreglar la fractura de tu brazo, pero la razón por la que no se movía era tu columna torcida que presionaba tus nervios. Takeda quedó totalmente en shock, su brazo se había movido por reflejo antes de volver a sentir gran dolor. Mi brazo izquierdo puede moverse aún. Puede ser curado. Naturalmente puede ser sanado, un tratamiento de este nivel no es gran dificultad para mí. Oyendo eso, la mirada de Takeda cambió, volvió a ver su brazo izquierdo y hablar con esperanza. Pero, el boxeo ya es demasiado para mí, ¿no es así? Akisame acarició su mentón pero rápidamente le respondió, no debes bromear con eso, muchacho. La expresión de Takeda fue de resignación tras oír eso. Aunque, podrías intentar llegar a ser el campeón del mundo a pulsos. Souta arrugó las cejas al oír eso. ¿Qué mierda fue eso? Una mala traducción, sin embargo su atención fue hacia Takeda, que tenía una gran sonrisa al oír eso. Gracias. Agradeció, lo que no sabía era el dolor infernal que le esperaba tras sus sesiones de sanación con Akisame, aunque ahora bien y unos días después, Souta llevaba una curita en el rostro cubriendo sus cortes, estaba bostezando en el aula de clases escuchando al profesor. Alguien destrozó la reja metálica de la azotea, dado que estamos en reconstrucción tiene prohibido subir, pueden retirarse. Souta tenía su cabeza contra el escritorio, su cuerpo sintió el castigo del día anterior pero solo estaba pensando, me encontré con el tipo de la máscara de nuevo y esos yakuza a los que Miu les dio una paliza, qué extraño, siento como si algo faltase, Souta se rascó la cabeza, el día anterior había ido a un café animado acompañado de Miu, Matsuda y Motoama, el motivo fue sencillo, se disculpó con los dos por haberlos metido en un problema que no tenían que ver. Por otro lado, terminó peleando con el yakuza enmascarado y su subordinado. Isakaki los mandó a volar por una ventana. Un día más en la vida de Souta Ishikawa, así que avancemos. Pero mientras Souta estaba resignado, al anochecer en la guarida de Ragnarok algo ocurría, Kisara estaba recostada viendo al techo. Incluso Takeda fue derrotado. Te lo dije, no debiste dejar eso en manos de ese boxeador. Tsuji también estaba ahí, recordado en la ventana viendo al anochecer, la pelea de Souta y Takeda llegó rápidamente a sus oídos. Tsuji no pudo evitar reír, ja, intentaste aumentar tus tropas, sin embargo, ese bastardo de Ishikawa las ha aplastado constantemente. ¡Qué divertido! Kisara soltó un bufido tras oír eso, hablando, no esperaba que fuera tan fuerte, pensar que alguien como él siempre estuvo en la preparatoria y pasó desapercibido, viendo eso, la mujer al lado de Kisara habló, la persona más leal a Kisara.
Si dejamos que Souta Ishikawa siga libre por ahí y se alíe con otra pandilla que no sea Ragnarok, sería un gran dolor de cabeza. Kisara suspiró pero llegó a una conclusión. Habrá un cambio de planes, vamos a derrotarlo. Tsuji sonrió al oír eso, miró a Kisara y habló. Ese chico, déjamelo a mí. Un director de Ragnarok quería conocer personalmente a Souta Ishikawa. No podía tener un día tranquilo desde que defendió el club de jardinería. Aunque ahora bien y ahora mismo, dos personas estaban observando a un Souta sentado con una expresión culpable en el rostro. Así que, peleaste contra ese boxeador sin aplicar lo que te enseñamos, Souta. Sakaki con su voz grave habló, puntos suspensivos aparecieron en el chico, de algún modo se habían dado cuenta. Cuando traté con él no tenía ningún daño en sus piernas, todo el daño estaba en su torso y un poco sobre su rostro. ¿Acaso, las dudas albergaron tu corazón durante la batalla, Souta? Ahora Akisame con más empatía habló. Souta se rascaba la nuca incómodo mientras pensaba, de haber usado la patada baja con nuestra diferencia de peso la pelea habría terminado más rápido. Sakaki se cruzó de brazos, esperando una explicación mientras Souta pensaba, la realidad es que... Souta suspiró. Cuando peleé con Takeda no sentí que estaba enfrentando a un delincuente, me olvidé de Ragnarok y olvidé lo que intentaba lograr, lo sentí incluso como un combate que podría practicar con un compañero de entrenamiento en un gimnasio de boxeo, Souta solo pudo decir, provocando que Akisame bajara la mirada y Sakaki viese a otro lado. Básicamente tuviste un duelo de orgullos, ¿no es así? Sakaki fue el primero en hablar, sonrió un poco antes de seguir. Eso es algo muy respetable, sin embargo, su expresión cambió a una más seria. No es algo para aplaudir, Souta. Respeto que tengas ese orgullo al querer responder a los sentimientos de tu oponente, pero en una pelea real eso solo te llevará a la muerte. Sakaki habló con tono grave, Akisame cerró sus ojos momentáneamente, hablando, el orgullo de un hombre joven es algo que en muchas ocasiones suele cegar a la razón, Souta, podrías haber terminado el conflicto con más rapidez, pero no quisiste hacerlo, ¿cierto? ¿Qué habrías hecho si no hubieran dejado ir a tus compañeros? ¿Y si alguien inocente corría peligro? Souta vio al suelo, no tenía una respuesta. Sakaki se acercó, poniendo una mano en su hombro. Eso fue sin duda un acto honorable, pero fuiste demasiado ingenuo, cuando te veas en una situación de extremo peligro esa indulgencia no te será de ayuda, escucha, Souta, la falta de valor también puede ser un insulto hacia tu oponente. Con eso, se retiró mientras el chico seguía observando al suelo. Akisame acarició su mentón, viendo a su discípulo. Un chico joven aún con mucho por aprender, muy bien, Souta. Hoy correremos 10 veces la distancia que usualmente hacíamos, quizá, conectar con la naturaleza te ayude a disipar las dudas. Puntos suspensivos aparecieron en Souta, observó a Kisame que estaba por ir por la llanta y el látigo mientras su expresión pasaba a ser cómica. No, no. Es mi turno de enseñarle. Un animado Kenseima se asomó por la puerta, mirando a Souta. Oh, ya es su hora, bien, Souta, mañana seguiremos entrenando. Akisame dijo eso y le dio la espalda a Souta sentándose, poco después, ahora mismo Souta estaba de pie sobre sus dos manos, descendiendo al suelo lentamente con Kenseima mirándolo, ayudará a fortalecer tus hombros, Souta, ¿puedes sentirlo? Sí, Souta respondió con esfuerzo, pero su mirada no estaba tan centrada. ¿Ocurre algo, Souta? Como buen maestro Kenseima se percató, Souta aterrizó sobre sus pies suspirando limpiándose su sudor. Sí, eso creo, solo que tras lo más reciente estaba pensando en cómo terminé en esta situación, perseguido por una pandilla criminal, me pregunto, ¿y si no hubiese defendido el club de jardinería? Pero no creo que eso fuese posible, después de todo no podría dejar a Izumi sola. Tras oír el nombre femenino los ojos de Kenseima brillaron con picardía. Ah, ya entiendo, el amor juvenil, esa es una etapa que no puedes perderte mi querido discípulo, y para tu fortuna, si necesitas hablar de sexo o mujeres, Kenseima infló su pecho, mostrando orgullo. No hay nadie mejor que tu maestro favorito, Kenseima. No es mi maestro favorito, eres muy cruel, Souta. El pequeño maestro comenzó a agitar a su discípulo pero terminó por dejarlo en paz. Escucha bien mi querido discípulo, a chicas como ella el gran Kenseima las tenía haciendo fila. Souta observó la foto que el viejo chino le estaba mostrando. Usted de joven lucía particularmente pequeño, Souta parpadeó viendo la foto de su maestro joven, quien se deprimió tras oír eso. Los jóvenes de hoy en día son tan irrespetuosos, aunque poco después los dos estaban sentados observando al cielo azul.
Así que, déjame ver si entendí, Souta, nunca tuviste el valor para invitar a salir a esa chica llamada Izumi y terminaste por salvar a su club y por eso tienes muchas dudas. Puntos suspensivos aparecieron en Souta antes de ver al suelo con expresión derrotada. Si lo dice de ese modo hace verme más patético de lo que en verdad soy. ¿No confiabas en ellas? En realidad nunca creí que terminaría por llamar mi atención, es una chica tímida pero quizá por eso llamó mi atención. Souta se rascó su mejilla pero Kensei-ma con una expresión pícara le preguntó. ¿Y acerca de Miu? ¿Ella qué tiene? Al ver la expresión de Souta, Kensei-ma suspiró dramáticamente. Pobre alma en pena, no sabe el tesoro que tiene delante suya, ¿es que acaso necesitas de mi sabiduría? Tendremos mucho que entrenar. Una pequeña vena apareció en la frente de Souta tras oír ese tono condescendiente. Sé bien que Miu es demasiado linda y amable, tiene una belleza poco común entre las chicas de su edad. Tras oír eso, Kensei-ma asintió como experto en mujeres. Por supuesto, tienes un gran ojo para analizar a las mujeres, Souta. Pero es ese tipo de lindura que impide que pueda verla con lujuria. Preferiría recibir un golpe del maestro Apachai antes de volver a tener pensamientos impuros. ¿Significa que ya los tuviste? Puntos suspensivos aparecieron en Souta tras oír eso, se llevó las manos a la cabeza tirando de su cabello castaño. No, Ishikawa Souta, no debes tener esos pensamientos acerca de ella. El chico se maldecía a sí mismo pero ante lo que sacó Kensei-ma, su expresión cambió por completo. ¿No te gustaría? Llévalo, Souta, llévalo, un álbum de fotos de edición especial acerca de Miu. Si lo tomas ahora te lo dejaré a un precio especial de 3200 yenes. Una vena apareció en la frente de Souta tras verlo. Tú, Kensei-ma. ¿Cómo eres capaz de hacer algo así? Souta intentó atraparlo pero el maestro lo esquivó con facilidad, dándole un leve golpe en su cadera que tiró a Souta al pasto. ¿O prefieres el álbum especial de Shigure? Puntos suspensivos aparecieron en la mente de Souta tras oír eso. No debo tener ese tipo de pensamientos sobre Shigure. Souta sacudió su cabeza de lado a lado, pero Kensei-ma le seguía preguntando, cuando estaban por discutir. ¿Oh, sobre qué están hablando ustedes dos? Miu había llegado con su expresión amable, cuando Souta estaba por responder, el maestro Kensei lo detuvo cubriendo su boca. Pasando tiempo de calidad entre maestro y discípulo. Miu parpadeó varias veces al oír eso. Por cierto, Souta, ¿mañana me acompañarías al mercado? El chico solo asintió, sin embargo, al día siguiente, Souta llevaba una gigantesca mochila en su espalda y diferentes bolsas a lo largo de sus manos, tenía puntos suspensivos en su mente mientras seguía a Miu. Esto me trae recuerdos sobre cuando mi madre me utilizaba también para llevar todas las cosas. Souta vio a Miu, había pedido llevarse una sandía sin embargo por su encanto natural y su carisma inocente terminó por llevarse uno como regalo. Incluso ella tiene un carisma que la hace única, Souta solo pudo suspirar mentalmente, viendo al cielo azul mientras seguía a Miu. Gracias, Souta, aprecio mucho tu esfuerzo y tu ayuda. Souta solo pudo desviar la mirada, llevaba las dos sandías alrededor de su cuello y una mochila 10 veces más grande que él aparte de las bolsas, pero tras oír esas palabras, ¿por qué se siente bien escucharlas? A pesar de todo el infierno que son los entrenamientos, gracias, Dios de las comedias románticas. Souta solo pudo tener lágrimas cómicas cayendo de sus ojos tras su monólogo interno. ¿Ocurre algo, Souta? Desde su inocencia, Miu le preguntó. Sin darme cuenta terminé por comprar muchas cosas, ya que sueño comprar tanto. Alguien del Ryozanpaku suele acompañarme, pero el maestro Kensei y Akisame estaban ocupados. Además, no podía traer a Apachai Sakaki porque compraría cosas innecesarias. Souta la escuchaba, viendo hacia adelante. Además, dado que estamos tan ocupados en el día a día, no hemos hablado mucho últimamente. Souta se giró viendo a Miu, tenía una expresión apenada y un dedo en su mejilla, una expresión tan linda que Souta solo pudo pensar algo. Gracias, Miu juntó las manos frente a su pecho y habló. Ya que eres mi primer amigo, no puedo descuidar nuestra amistad. Souta solo pudo sonreír con resignación. Olvídalo, Dios de las comedias románticas, pero mientras avanzaban. ¿Lo ven? Ellos están aquí, suelen pasar aquí ya que es la ruta donde la chica monstruo suele hacer sus compras. Buen trabajo, Koga. Detrás de ellos, Ragnarok había llegado. Ishikawa Souta, me preguntaba qué clase de hombre serías, pero verte cargando con tantas compras, estás muy ocupado. Necesito un minuto de tu tiempo, tengo una propuesta para ti.
Souta observó al hombre de cabello largo y muñequeras, su uniforme de delincuente siendo oscuro y tenía una complexión musculosa, era alguien más grande y pesado que Souta. ¿Me están buscando solo a mí? Souta se señaló. El alumno marginado social que ha causado problemas en Ragnarok, es natural que tenga interés, ¿no lo crees? Si vienes con nosotros, prometo no tocar a la chica. Souta se giró viendo a Miu, ella tenía postura de pelea, pero había algo que caracterizaba a Souta. No quería involucrar a nadie que no tuviera que ver con sus problemas. Aunque puntos suspensivos aparecieron en la mente de Souta. No debería sentirme así respecto a Miu, después de todo ella podría darles una paliza a todos estos hombres, Souta pensó en ello, pero negó. Pero me están buscando a mí, después de todo por más fuerte que ella sea no quiero que pelee mis batallas. Bien, los acompañaré. Aunque Koga se puso al lado de Tsuji. Ey, eso no fue lo que prometimos, le darías una paliza a Ishikawa y yo podría quedarme con la rubia. Guarda silencio, basura. Eres el tipo de hombre que más odio. Mostrando desprecio hacia Koga, Tsuji solo pudo darle un empujón que lo tiró al suelo con facilidad. Koga se puso de pie con ira, saltó sobre la pared usando el impulso y lanzando una fuerte patada. Tú, me mentiste. Sin embargo, su ataque fue completamente inútil, Tsuji lo detuvo con su mano y comenzó a girarlo en el aire. La basura va en su lugar. Tsuji lo lanzó contra las bolsas de basura ante la sorpresa de Souta y la expresión de miedo de Miu. Olvidé sacar la basura hoy. Souta se giró a verla tras oír eso, como siempre, ella estaba preocupada por otras cosas en lugar de la pelea. Ahora Tsuji se giró viendo a Souta. ¿Es suficiente motivo para ti, Ishikawa? ¿Estás sorprendido? Porque tengo grandes expectativas en ti, ahora, vamos. Tsuji le dio la espalda y comenzó a avanzar. Souta solo pudo suspirar, dejó las cosas en el suelo antes de despedirse de Miu. Comenzó a avanzar también. Aunque poco después, el teléfono comenzó a sonar. Hola, ¿tenemos a su hijo? Apachai contestó la llamada mientras del otro lado sonaba Miu. Apachai, le he dicho muchas veces que no debe contestar el teléfono así. Pero eso no es importante ahora, Souta está en problemas, dejaré las compras en la tienda de la esquina, le encargó el resto. Pero, ¿y el rescate? Apachai habló desde su bondad pero Miu colgó el teléfono, comenzó a correr por las calles buscando la dirección por donde fueron. Fueron por la derecha. Esa es la voz de Maestro Ma. Detrás de ella y con su cámara de video el maestro chino apareció. Ah, ¿qué está grabando? Miu comenzó a lanzar fuertes patadas tras eso. Tu trasero por supuesto. Miu ahora comenzó a lanzar puñetazos. ¿Pero qué hace aquí? Los he estado siguiendo toda la mañana, creí que tendrían un cita juvenil llena de vigor y esperanza, pero ese muchacho me decepcionó, solo te cargó tus compras. Kensei Ma esquivó todos los golpes de Miu y volvió a filmar el encanto de la chica. Mostró sus ojos y habló con más seriedad. Aunque, pensar en Souta me da un poco de curiosidad y lástima, ese hombre de cabello es sin duda el oponente más fuerte al que se va a enfrentar hasta ahora. Entonces debemos seguirlos. ¿Y después de seguirlos qué harás? ¿Vas a afrontar el desafío de Souta? ¿Vas a meterte en su pelea? Escucha, Miu, los ojos del maestro Ma brillaron antes de decir lo siguiente. Ese chico es sin duda un idiota. Pero uno que no quiere causar problemas al resto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, recordando la elección de Souta en su pelea con Takeda. Incluso yo siento curiosidad sobre qué hará, vamos a seguirlos en secreto. Miu parpadeó varias veces al oír eso. ¿También vendrá? Por supuesto, Souta Ishikawa, es mi único y tonto discípulo, alguien tiene que vigilarlo. Aunque saltando a través de las casas finalmente los encontraron, estaban viendo a Souta avanzar detrás de los hombres de Ragnarok, no escapaba y tenía sus manos en sus bolsillos. Oh, solo han llegado hasta aquí, los muchachos de hoy en día tienen piernas muy débiles. El maestro Ma solo pudo reír tras eso. Pero ahora bien en el parque donde terminaron por llegar, Souta estaba rodeado mientras observaba sus manos, Tsuji delante suya lo miró y habló con fuerza. Iré directamente al grano, Ishikawa, quiero que te conviertas en mi subordinado. ¿Qué? Los hombres de Kisara, Ishikawa, te han estado causando problemas hasta el día de hoy, pero en mis tropas no hay basuras como ellos quieren destruirte tras todo lo que has hecho. Tsuji se cruzó de brazos, sonriendo. Pero si te unes a mí ellos no podrán tocarte, ¿qué te parece mi generosa propuesta? Me agradan los imbéciles como tú que resuelven las cosas con sus puños, no tienes nada que perder, Ishikawa. Souta arrugó las cejas al oír eso. ¿Subordinados?
¿Tropas? ¿Mis hombres? ¿De qué mierda estaba hablando este sujeto? Souta solo podía pensar en eso, pero señaló a Tsuji. ¿Tú, realmente qué buscas? Ya veo, tendré que explicarte. Tsuji sonrió para comenzar a hablar con euforia. Eso es algo evidente, Ishikawa, el valor de un hombre es equivalente a cuántos hombres puede controlar. Las tropas de Tsuji crecerán y crecerán lleno de hombres fuertes hasta ponerse en la cima de Ragnarok. Es ahí cuando me convertiré en el auténtico líder de Ragnarok. Tsuji habló con entusiasmo. Pero Souta arrugó las cejas. Tú, realmente no lo entiendo, subordinados. Tus tropas. El estilo de vida que llevan está lleno de cosas negativas, son delincuentes a los que el resto teme y si algún día son atrapados por la ley todo tu reinado se acabará. Souta seguía sin entenderlo. Tú eres, realmente tonto. Tras oír esas palabras, nadie dijo nada, el silencio reinó el ambiente mientras el viento seguía su curso. Tsuji comenzó a acercarse a una banca de madera, la destrozó de un puñetazo dando un gran grito y de otro puñetazo, comenzó a gritar con ira pateando otro bote de basura a la distancia mientras sus subordinados lo detenían. Por favor, debe tranquilizarse. Respirando con ira, Tsuji señaló a Souta. Escucha bien, Souta Ishikawa, no eres capaz de entender el corazón ni la ambición de un hombre. Estás hablando cosas estupidez, la libertad es lo que nos hace ser lo que somos. Un auténtico hombre jamás está atado. Tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro, personas como ustedes que aterran a las personas o causan daño a otras personas, no son libres, son gente jugando a ser libres. Souta lo señaló tras decir eso, pero negó. No, no importa, de todos modos, no tengo interés en ser el subordinado de alguien. Detente ahí, Ishikawa. Tsuji lo llamó, para señalarlo. Pelea conmigo, Ishikawa. Souta suspiró, elijo no hacerlo. ¿De qué hablas, Ishikawa? Desde los tiempos antiguos hombres resolvían todo con sus puños, tú insultaste a mi libertad. Tu orgullo masculino es inexistente. Souta vio su puño izquierdo. Si no puedes resolver esto con tus puños no mereces llamarte hombre. Tras oír esas palabras, Souta vio su puño una vez más. Podía soportarlo. Que lo llamaran inútil, poco hombre, cobarde, todo eso le daba igual. Pero aquí y en este instante sin saber el motivo, este hombre lo estaba llevando a su límite. Escapar sería inútil, sería rodeado o simplemente despreciado una vez más. Pero eso tendría que darle igual, ¿no es así? Souta tomó un respiro, su expresión cambió y habló. Si solo así podremos resolver esto, que así sea. Esa es una excelente mirada, Ishikawa. Es una lástima que no estés de mi lado, entonces comencemos esto, que estoy encendido. Souta arrugó sus cejas al oír eso, inclinó un poco su postura mientras tomaba su guardia, pie izquierdo por delante y pie derecho atrás, tomó un respiro, en lugar de optar por su guardia de boxeo, tomó una postura enseñada por Sakaki. De eso estaba hablando, Ishikawa. Tsuji habló, quitándose la parte superior de su uniforme, revelando su torso musculoso y su gran guardia. Desde los arbustos, Kensei y Maimiu observaban. Ya va a comenzar, voy a grabar todo, es importante la batalla de nuestro Souta. Aunque de regreso con el par de hombre a punto de pelear con palabras es algo que únicamente hacen las mujeres. Ishikawa, incluso los niños resuelven sus conflictos a base de golpes. Tsuji hablaba mientras Souta tenía su expresión más seria, relajó sus músculos y sus hombros, eligió no tomar su postura ortodoxa. Tú, no te diferencias mucho de un simio estúpido. ¿A quién estás llamando simio, maldito infeliz? A ti, puto bastardo. Oye, subiste el nivel de insultos demasiado, maldito Ishikawa desgraciado. Estamos discutiendo en lugar de pelear. Ambos como si fuesen niños comenzaron a discutir con una vena en su frente pero, el ambiente cambió por un instante. La expresión de Tsuji cambió mientras apretaba su puño con ira. Sus subordinados retrocedieron tras ver la expresión de Tsuji. Nadie le había llamado y salía bien de esa situación, y ahora mismo, Tsuji se había encontrado a alguien con el mismo nivel de orgullo que él. ¡Ah, maldito simio bastardo! Tsuji comenzó a gritar con rabia llena de orgullo mientras polvo se alzaba de sus alrededores, viento se liberó por la presión que ejerció y su masivo grito lleno de hombría. Aquellos que llaman estúpidos a otros son exactamente eso.
Tsuji comenzó a correr en círculos, elevando grandes cantidades de tierra para salir de la masiva cortina, liberó un gran puñetazo dirigido a Souta, quien clavó sus pies en el suelo. Cuando Tsuji estaba por alcanzarlo, dio un paso lateral, tomó el brazo con el que Tsuji lo quiso atacar y lo elevó, lo giró por encima suya para lanzarlo al suelo. El principio enseñado por Akisame. Usar la fuerza del oponente en su contra. Retrocedió unos pasos mientras la tierra se alzaba por el impacto de Tsuji al suelo. Eso fue increíble, Ishikawa. Tsuji sonrió pese a estar en el suelo, sintió el impacto en todo el cuerpo y volvió a levantarse sobre una de sus rodillas, mirando a Souta quien permanecía en guardia. Pero no ganarás solo de esa manera, Ishikawa. Tsuji volvió a arremeter en su contra, comenzó a golpear con fuerza mientras Souta seguía con esa expresión, intentaba estar presente y centrado. Sus golpes son muy lineales, Souta seguía esquivando, giraba sobre sus piernas o jugaba con ellas mientras su mirada intentaba seguir a Tsuji. Esquivar siempre es inútil, Ishikawa. Tsuji lanzó un golpe hacia adelante, alcanzó el antebrazo de Souta siendo que se elevó unos centímetros en el aire, en ese momento se dio cuenta. Este hombre es la persona más fuerte contra la que ha peleado hasta la fecha. Sintió su antebrazo arder y retrocedió unos pasos. ¿Qué ocurre, Souta Ishikawa? ¿Sientes miedo por mi primer golpe? La expresión de Souta no cambió. Si algo había aprendido en todo este tiempo era que un único golpe podía cambiar el curso de una pelea. Tsuji volvió a arremeter directamente hacia Souta, su estilo era predecible, realmente no había una técnica extraordinaria. Souta volvió a evitarlo, por primera vez. Souta era sin duda superior a su oponente en cuanto a técnica. El chico mantenía su vista al frente, Tsuji lanzó otro puñetazo directo y Souta pasó por debajo, conectó un upper directo a su mentón que elevó su cabeza. Tsuji sintió el retumbar en su mandíbula, sus dientes cortaron sus labios mientras mantenía esa sonrisa. Cuando quiso atrapar a Souta, el chico tomó distancia. Tsuji retrocedió 2 pasos siendo que escupió algo de sangre. Golpeas muy fuerte, Ishikawa. Tsuji volvió a acercarse hacia Souta mientras el chico mantenía su vista en él, recibió mi derecha y sigue peleando, aunque todo su cuerpo lleno de cicatrices lo explica, Souta solo podía pensar en eso, este hombre era sumamente extraño. Souta una vez que quiso aplicar su juego de pies, su pierna fue atrapada por la pierna de Tsuji, lo hizo tropezar y perder el ritmo para lanzar un golpe directo a su estómago. Souta sintió el aire salir de su cuerpo mientras retrocedía. Finalmente lo entendió, ese hombre no utilizaba técnica porque jamás le hizo falta. Peleaba utilizando trucos. Souta jadeó, aún manteniendo su vista sobre Tsuji. El hombre solo se iba acercando una vez más. Mantienes esa mirada determinada, pese a todo, eres digno de llamarte un hombre, Souta Ishikawa. Tsuji arremetió de frente, no había misterio en su técnica, Souta lo evitó girando a otro lado, en lugar de estamparlo en el suelo, lo golpeó en el mentón con toda su técnica y fuerza. Tsuji sintió la fuerza, en términos físicos aunque él era más fuerte, Souta no estaba tan detrás. Retrocedió unos pasos pero Souta no quiso dejar más tiempo, lanzó una izquierda, derecha, izquierda, pero todo era tan extraño. ¿Por qué este hombre recibía sus golpes? ¿Por qué sonreía pese a todo? Cuando Souta se descuidó pensando en eso, su manga fue sujetada y su vista cegada por el cabello largo de Tsuji, cerró sus ojos por reflejo antes de recibir un golpe en el mentón que lo elevó del suelo. Su vista se nubló por unos instantes, siendo que cayó de espaldas levantando tierra a su paso. Ese golpe había dolido mucho. Ese golpe me habría noqueado sin duda hace un mes, pero la silueta del gigante del Muay Thai vino a su mente. Gracias, maestro Apachai, me hiciste muy resistente. Souta sonrió un poco con amargura para poner un pie en el suelo, se estaba intentando levantar pero, crash. Un cabezazo directo con la frente de Tsuji lo recibió. Sangre salió de su nariz mientras volvía a caer al suelo. No puedes vencerme, Souta Ishikawa. Tsuji declaró con fuerza, sonriendo mientras lo veía, aunque también tenía sangre saliendo de su nariz y de los cortes por los golpes de Ishikawa. Pero en el suelo, Souta seguía teniendo sangre de su nariz, pensando, este hombre es un completo infeliz, pelea como alguien que ha tenido cientos de peleas de la calle, mierda, siento que perdí fuerzas. Tsuji una vez más iba directo hacia él. Souta se puso de pie, giró sobre sí mismo evitando una vez más el choque, aunque perdió fuerzas, tambaleándose. Los golpes en su cara le habían pasado factura.
pero sacudió la cabeza de lado a lado, antes de darse cuenta, Tsuji ya estaba delante suya, lo sujetó de la camisa y cuando estaba por darle un cabezazo, Souta lo recibió con un upper en ese momento. El agarre en la mano de Tsuji flaqueó, retrocedió un paso ante la fuerza del impacto, su propia fuerza más la fuerza de Souta, sangre salió de su boca y Souta decidió tomarlo por su nuca, le dio un rodillazo con fuerza aprendido del Muay Thai de Apachai. Sangre manchó su pantalón y retrocedió unos pasos, jadeando. Ante tales heridas, Tsuji solo pudo tocar su rostro, lo había entendido. Tras escuchar muchos rumores sobre Souta, Ishikawa ya entendía por qué causó tantos problemas a Ragnarok. Eso no está mal, Souta. Por primera vez, Tsuji lo llamó directamente por su nombre. Peleas como un auténtico hombre a pesar de todo. Pero no es suficiente. Tsuji con mayor entusiasmo cargó hacia Souta, el ritmo de la pelea cambió en un momento, Tsuji estaba más emocionado que antes, su velocidad fue mayor y por ende su fuerza también. Souta aún podía seguir sus movimientos, pero sus golpes aún no lo habían noqueado. Ambos se conectaron un derechazo en el rostro, retrocediendo varios pasos a la vez, uno jadeando y el otro sonriendo. Ambos con heridas, uno más que otro. ¿Ya fue suficiente de este juego estúpido? ¿De qué hablas, Souta? ¿No crees que la pelea apenas está comenzando? Ninguno de los dos ha recibido un golpe mortal, aún puedes moverte y yo aún puedo pelear, ¿no deberíamos de tener una lucha a muerte como los verdaderos hombres tienen? El chico castaño arrugó sus cejas al oír eso. Tienes una visión demasiado retorcida de lo que son las peleas, es el medio por el que los hombres consiguen lo que quieren, desde los tiempos antiguos, siempre ha sido y siempre será así. En ese momento, aunque te odio por haber rechazado ser mi subordinado, te respeto como un hombre capaz de seguirme el paso. Como si quisiera el respeto de alguien como tú, Souta jadeaba, aunque hasta este momento la pelea había sido reñida, sin duda era él quien había gastado más energía. Esquivar a este hombre constantemente le había costado. Sea como sea, Souta, hemos hablado suficiente, ¿no deberíamos seguir? Tras decir eso, ambos volvieron a ir de frente, Souta clavó sus pies en el suelo y mordió su labio inferior, se dieron un golpe a la vez en el rostro con su mano contraria. Aunque viendo que el encuentro seguía, dos personas observaban con interés. Souta está, Miu señaló, mirando. Kensei-ma solo acariciaba su barba, mirando. En experiencia sin duda el chico de cabello largo es superior, una experiencia que solo peleas reales y callejeras son capaces de darle, pero pese a eso, observó bien, Souta movió sus pies en un instante, sus puntas se unieron aplicando algo, es la primer técnica que le enseñé. Miu la reconoció, el movimiento ya no era ajeno para Souta, giró sobre sí mismo poniendo uno de sus pies detrás de Tsuji, llevó su poderosa derecha directo hacia él y. Crash. El impacto dio de lleno, el cuerpo de Tsuji cayó al suelo mientras su sangre manchaba el puño de Souta, lo había derribado una vez más en el combate. Souta retrocedió tras eso, tomando su distancia mientras tierra se levantaba. Respiraba lentamente sin embargo y como supuso, Tsuji seguía consciente, comenzó a levantarse tambaleando unos pasos, limpiando la sangre de su boca. Ese fue un excelente golpe. Tsuji se quitó la sangre del labio con su dedo, Souta jadeaba. Uno de sus mejores golpes no lo había noqueado. Eres un bastardo demasiado resistente, esa debería ser mi línea, Souta, esto aún no termina. Souta alzó su guardia una vez más, pero viendo la escena, Miu y Kensei-ma veían el progreso de Souta, pero viendo todo, perdón por interrumpir, ¿les molestó en mitad de su pelea? Una voz llamó la atención de los dos contendientes, los dos se giraron al oír eso. Un hombre relajado caminaba en medio del parque, en dirección a ellos, llevaba su mano izquierda en su bolsillo y vendas en su mano derecha, su sudadera azul característica y ese tono relajado. Takeda, Souta lo reconoció. ¿Qué haces aquí, exboxeador? ¿No ves que estaba en el punto más divertido de la pelea? Tsuji lo señaló, siendo que Takeda se puso en medio, con su sonrisa refrescante. La realidad es que, tras oír que vendrían a buscar a Souta Ishikawa me llamaste, pero, no puedo dejar que algo así suceda. Takeda lanzó un golpe al aire, mientras Souta arrugaba las cejas. Ey, ¿te pedí ayuda acaso? Viendo ese orgullo en Souta, una sonrisa entretenida apareció en Takeda. No puedes mentir, Ishikawa, ¿realmente crees que podías ganar? Peleaste de forma muy buena, deberías estar satisfecho con eso. Souta arrugó las cejas tras oír esas palabras, cuando iba a responder, Tsuji lo señaló con rapidez. Eso no responde a mi pregunta, Takeda, ¿qué haces aquí interrumpiendo mi pelea?
La realidad es que, he decidido dejar a Ragnarok, creo que no soy un delincuente de tercera categoría. Mostrando su sonrisa brillante, Takeda con carisma declaró. ¿Sabes lo que eso significa? Todos, deben atraparlo, no dejen que vuelva a ponerse de pie. Los subordinados de Tsuji comenzaron a rodear a Takeda y Souta. Dos de ellos intentaron atacar y fueron noqueados en un instante por la derecha de Takeda. Souta respiraba lentamente, recuperando aliento. Tuve que ser salvado por alguien más. ¡Qué situación tan patética! Souta solo pudo reír y burlarse de sí mismo con ironía, cerró su puño y señaló a Tsuji. Es suficiente, Tsuji Shinosuke. Souta habló con gravedad, mirándolo. No tengo intención de seguir peleando contigo. ¿Qué? ¿Vas a escapar en medio conflicto, Souta? Ya comprobaste lo que querías, viste mi fuerza de primera mano. No tengo interés en seguir una pelea sin sentido. Pero si en un futuro vuelves a aparecer, entonces ahora sí no tendré reparo en golpearte hasta que quedes inconsciente. Ante esa declaración, Tsuji frunció el ceño. ¿Quién demonios te crees, idiota? Me hablas como si fueses alguien superior. Te recuerdo que, hace unos instantes estabas por quedar inconsciente. Tsuji volvió a arremeter, Souta lo observó y respiró lentamente. Por última vez, entró en su guardia y le conectó un golpe con su izquierda, pero recibió un derechazo de Tsuji que lo hizo retroceder. Los dos cedieron, tomaron su distancia por el dolor y se observaron. Si vuelves entonces pelearemos y resolveremos esto, pero hasta entonces, no voy a perder más tiempo contigo. Tsuji escupió sangre al suelo con desprecio al oír eso. Desgraciado, pero, una sonrisa apareció en su rostro. La idea de una revancha no me desagrada. Hasta entonces, debes ser aún más fuerte, Souta Ishikawa. Tsuji le dio la espalda de forma sorprendente. Sus subordinados observaron eso con duda, claramente sorprendidos. Takeda, que estaba en guardia, alzó una ceja, dándose cuenta de algo. Ya veo, tienes el respeto de Tsuji Shinosuke por pelear de igual a igual con él, eres un jodido fenómeno, Ishikawa. Eso es un cumplido. Souta vio a Takeda con duda tras decir eso. Sin embargo, Takeda fue observado por Tsuji. Mi pelea con Souta quedará inconclusa, sin embargo, tú eres un traidor a Ragnarok, todos, atrapen a ese malnacido. Tsuji gritó con desprecio mientras una vena aparecía en la frente de Souta. Simio estúpido, se supone que tenían que retirarse en este momento. ¿Por qué deberíamos de retirarnos, Souta Ishikawa? Deja de decir mi nombre entero, suenas como delincuente cliché. Muestra más respeto hacia tu rival, Souta. Los dos una vez más comenzaron a discutir mientras Takeda parpadeaba varias veces. Se estaba dando cuenta de algo. Ese era el mismo chico que peleó con él días atrás. El mismo que rompió una coraza en él mediante su personalidad. El mismo que peleaba sin conocer su verdadero motivo. Y ahora aquí estaba, discutiendo como un niño pequeño, soltó un suspiro tras entender eso, tomó a Souta del cuello de la camisa para comenzar a correr. El maestro Akisame estaba preocupado por ti, no tienes que esforzarte más, Ishikawa. La siguiente vez voy a darle una paliza a ese gorila. Ambos corrían a lo largo del parque. Aunque en realidad ninguno de los dos estaba en peligro, por algún motivo que ninguno conocía, esa persecución se sentía como algo divertido dentro del caos absurdo. Pero por otro lado y viendo cómo se desarrolló todo, Kenseima sonreía de pequeña forma, mientras Miu observaba a Souta desaparecer a lo largo del parque. Es la primera vez que está tan expresivo, hoy se esforzó suficiente, Miu. ¿Quién pensaría que, las personas que Souta está conociendo lo están haciendo ser quien en verdad es? Kenseima sonrió para dar la espalda y caminar con calma, por otro lado, Miu observó donde Souta corría con Takeda. En su mente una pregunta apareció tras ver lo que ocurrió, ¿realmente se estaban acercando más o por otro lado la distancia entre ambos era cada vez mayor? Eran preguntas que otro día serían resueltas.